Hola, ¿qué tal? Somos el grupo conformado por Carla Iñiguez, Marcela Tudó, María Fernanda Q, Ronaldo Medrano y Javier Albino Díaz. Y estaremos presentando el tema del método científico en este video. En este video estaremos haciendo el experimento titulado ¿El hielo se derrite más rápido con sal o sin sal? Y aplicaremos cada paso del método científico. Como primer paso del método científico tenemos las observaciones previas y antecedentes. En esta primera fase el investigador parte de lo que ya se conoce sobre el tema, se recopila información mediante la observación de la realidad, lo consulta a la literatura científica, reportes previos, teorías existentes y experiencias anteriores. Esta etapa es fundamental porque proporciona un marco de referencia, ayuda a identificar vacíos de conocimiento y evita repetir estudios ya realizados. Ahora, en cuanto a nuestro experimento, comenzamos con las observaciones y antecedentes. Vemos que el agua en estado sólido, o sea el hielo, se mantiene debido a la estructura cristalina formada por las moléculas de H2O a bajas temperaturas. En condiciones normales, el hielo se derrite de manera progresiva cuando la temperatura ambiental supera los 0 grados centígrados, transformándose en agua líquida. Sin embargo, al agregar sal, o sea cloruro de sodio, sobre el hielo se produce un fenómeno bien documentado en la físico-química, que es la disminución del punto de congelación del agua, conocida como descenso crioscópico. Esto significa que la mezcla de agua y sal requiere temperaturas más bajas para permanecer en estado sólido. En la vida cotidiana, este principio se observa cuando se utiliza sal para derretir el hielo en carreteras durante el invierno en países fríos, o en experimentos de cocina como la preparación de helados artesanales con hielo y sal. Estas experiencias previas permiten observar que la sal acelera la fusión del hielo, pero también genera una mezcla de agua líquida más fría que la temperatura de fusión normal. De acuerdo con estas observaciones, es razonable suponer que la presencia de sal influirá en la velocidad con la que el hielo cambia de estado, aunque el efecto exacto depende de la cantidad de sal empleada, la temperatura ambiental y la superficie de contacto. Por ello, resulta relevante investigar si el hielo efectivamente se derrite más rápido con sal que sin ella y bajo qué condiciones este fenómeno es más evidente. El segundo paso del método científico es la pregunta de investigación, que empieza cuando ya se analizaron los antecedentes y se formula de manera clara, específica y limitada la pregunta que guiará todo el estudio. La pregunta debe centrarse en un aspecto concreto del fenómeno observado y ser susceptible de responderse mediante la recolección de datos y el análisis científico. Una buena pregunta debe ser relevante, viable, medible y novedosa, ya que de ella depende la dirección y pertinencia de toda la investigación. Pregunta de investigación. ¿La sal acelera el derretimiento del hielo? El tercer paso es la hipótesis, que es una proposición tentativa que ofrece una posible explicación a la pregunta planteada. Esta se construye a partir de los antecedentes y de la lógica del fenómeno, y debe ser comprobable y falsable, es decir, que debe ser puesta a prueba y demostrar si es verdadera o falsa. Esto funciona como una guía práctica, ya que establece qué se espera encontrar en el estudio y orienta la manera de diseñar los experimentos o métodos de análisis. También se pueden formular hipótesis alternativas o nulas para contrastar los posibles resultados concluyentes. Hipótesis. Si se coloca sal sobre el hielo, ¿ese se derretirá más rápido que el hielo sin sal? Hipótesis. Si se coloca sal sobre el hielo, ¿ese se derretirá más rápido que el hielo sin sal? Como cuarto paso del método científico tenemos la experimentación. En esta fase se diseña y ejecuta un procedimiento controlado para poner a prueba la hipótesis. Esto implica establecer variables, las independientes, dependientes y de control, seleccionar una muestra adecuada y aplicar técnicas a instrumentos que garanticen la validez y confiabilidad de los datos. El experimento debe ser replicable, o sea que cualquier otro investigador debería poder seguir la misma metodología y obtener resultados semejantes. Aquí, la objetividad y el control son esenciales para evitar sesgos. Hola, soy Javier y me tocó hacer la parte del experimento, para lo cual vamos a necesitar 2 cubitos de hielo, 2 vasitos o recipientes, de preferencia transparente, para que se pueda observar. Necesitamos sal, una cucharita.
Bueno, para esto lo que necesitamos es tener un vaso control y un vaso del experimento, en el cual en uno vamos a colocar el cubito de hielo sin nada, este será el control, y en el otro vamos a colocar el cubito de hielo, vamos a agarrar la sal y vamos a colocarle una cucharita. Sobre el hielo, entonces es como vamos a ver cuánto tiempo va a tardar. Bueno, ahora en el cronómetro vamos a ponerlo para ver cuánto tiempo tarda en derretirse el que tiene la sal y el que tiene control. Listo, y ahora solo queda esperar. Como el quinto paso del método científico tenemos los resultados, que una vez concluido el experimento se procede a la recolección, organización y análisis de los datos obtenidos. Estos se presentan de forma clara, objetiva y estructurada, utilizando tablas, gráficos, estadísticas o descripciones precisas según corresponda. En esta etapa no se interpretan todavía los datos, sino que se muestran tal cual fueron obtenidos de manera transparente y verificable para que otros investigadores puedan evaluarlos. En los resultados, la tabla muestra lo que observé cada 5 minutos, desde el inicio hasta que ambos hielos se derritieron por completo. En el minuto 0, ambos hielos estaban completamente sólidos sin cambios. En el minuto 5, el cambio de sal empezó a derretirse ligeramente, mientras que el hielo sin sal no mostró ningún cambio visible. En los 10 minutos ya había un poco de agua alrededor del hielo con sal, en cambio el hielo sin sal apenas se veía un poco húmedo. En el minuto 15, la mitad del hielo con sal ya se había derretido, mientras que el hielo sin sal solo había perdido un tercio de su tamaño. En el minuto 20, en este punto, el hielo con sal estaba casi completamente derretido. Quedaba muy poco. El hielo sin sal iba más lento, apenas la mitad se había derretido. En el minuto 25, el hielo con sal ya estaba muy cerca de desaparecer y el hielo sin sal recién estaba llegado a derretirse en un 75%. En el minuto 30 solo quedaban pequeños restos del hielo con sal, mientras que el sin sal estaba casi completamente derretido. Minuto 32, el hielo con sal se derritió por completo. Ya no quedaba nada de hielo en el recipiente. Y en el minuto 35, el hielo sin sal también se derritió completamente. Tardó 3 minutos más que el que tenía sal. En resumen, esta tabla muestra claramente que el hielo con sal se derritió más rápido que el hielo sin sal, lo cual confirma nuestra hipótesis. Bueno, ahora continuando con la discusión, los resultados muestran claramente que el hielo con sal se derritió en menos tiempo que el hielo sin sal. Esta diferencia no fue un hallazgo aislado, sino que se repitió en cada una de las pruebas. Esto nos indica que no es algo al azar, sino que hay un efecto consistente y sistemático de la sal sobre el proceso de fusión del hielo. ¿Y por qué ocurre esto? La explicación es en un fenómeno conocido como depresión crioscópica. Lo que hace la sal es disminuir el punto de congelación del agua. Al espolvorearla sobre el hielo se forma una capa líquida, una salmuera, que ya no puede solidificarse a los 0 grados. Esa película líquida facilita la transferencia de calor del entorno al hielo, lo que acelera su derretimiento. Es cierto que la disolución del cloruro de sodio puede ser un poco endotérmica y enfriar localmente la mezcla, pero en condiciones normales, como en este experimento a temperatura ambiente, el balance neto siempre favorece la fusión porque la superficie cubierta con sal mantiene agua líquida y eso aumenta el contacto y el intercambio de calor mucho más que el hielo seco del control. Ahora, para dar de validez a lo que observamos, era importante pensar en qué factores podían alterar los resultados. Por ejemplo, la temperatura del ambiente o corrientes de aire que pueden acelerar de forma desigual la fusión. También el tamaño o masa de los cubos, porque diferencias pequeñas ya cambian los tiempos. Otro punto es la cantidad y el tipo de sal. Cristales muy finos disuelven más rápido que los gruesos. Incluso la superficie de apoyo importa, porque un metal conduce más calor que un plástico. Para reducir esos sesgos intentamos controlar todo lo posible. Usamos cubos del mismo molde, la misma superficie, medimos la cantidad de sal y corrimos las pruebas en paralelo, de manera que la única diferencia real fuera la presencia o ausencia de sal.
Si pensamos más allá de nuestro experimento, este fenómeno no se limita a los cubos de hielo de la cocina. También se observa en otros tipos de sales, como el cloruro de calcio, y en escenarios reales, como las carreteras en invierno, donde se esparce sal para evitar el congelamiento. Claro, la magnitud del efecto va a variar según la temperatura ambiente, el tipo de sal y la concentración utilizada. Para futuros ensayos podríamos, por ejemplo, comparar distintas dosis de sal y ver si hay una relación dosis-respuesta. También se podría usar diferentes tipos de sales, o incluso registrar la temperatura con un termómetro para correlacionar directamente el tiempo de fusión con el cambio térmico. Eso haría un análisis todavía más completo. En conclusión, podemos decir que la sal sí acelera el derretimiento del hielo en comparación con el control, lo que confirma nuestra hipótesis inicial. El mecanismo principal es la depresión del punto de congelación y la formación de una capa de salmuera que facilita el intercambio de calor. Al controlar variables clave como la temperatura ambiente, la masa de los cubos, la dosis de sal y la superficie de apoyo, logramos reproducir el efecto y darle validez. Esto no solo queda como un experimento casero, sino que tiene aplicaciones prácticas muy claras, como el uso de sal para el deshielo de superficies en climas fríos y, finalmente, como posible línea de mejora, quedaría explorar la relación con diferentes dosis y distintos tipos de sales para cuantificar con mayor precisión el tamaño del efecto. Muchas gracias por su atención.